Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por permitirnos estar en tu casa, para adorarte, para alabarte, para, Señor, abrir nuestro corazón a lo que tú nos vas a decir. Permite, Señor, que tu pueblo se regocije en tu presencia siempre y al escuchar tu voz, tu palabra, seamos conscientes de lo que recibimos. Palabra tuya, palabra que viene de tu mismo trono. Y permite, Señor, que tu presencia manifiesta esté entre nosotros. Y podamos, Señor, ser conscientes también de que es tu Espíritu bendito el día que ha de hablarnos en esta mañana. Danos, Señor, de tu gracia y tu favor constante y ayúdanos a entender. Y gracias, Padre, por ser bueno y tu bondad se hace extensiva a toda tu iglesia. Te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Los hermanos que están cumpliendo años, por favor, les ruego que pasen adelante. Hermanos que están cumpliendo años en este mes, si hay alguien que cumple años, por favor, pase, por favor. ¿Hay alguien que cumple años en este mes? No hay nadie, creo, ¿no? Sí. En el primer culto pasaron todos, creo. ¿No quiere pasar, hermana? Pase, pase. Pasen, hermano. No vamos a preguntar las edades aquí, no se preocupen, por favor, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más está cumpliendo años en este mes? Vamos a cantarles un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y oramos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y oramos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga, ahora y siempre amén. Muchas felicidades, que el Señor le bendiga grandemente, grande, pero grandemente. Tomemos asiento, por favor, hermano. Vamos a dar algunos anuncios rápidamente. Recordarles, hermanos, que el día lunes y jueves hay células de mujeres. El día martes seguimos con nuestro estudio de la doctrina de los últimos tiempos. Y también el día miércoles tenemos nuestro tiempo de oración y ayuno buscando al Señor, orando, intercediendo también, 6:30 de la mañana, luego en la noche, 7 de la noche, orando también, a las 6 de la tarde hay un grupo de mujeres y hombres también orando, y 7 de la noche nos reunimos para orar y aprender también de la palabra del Señor. Así que consideren este tiempo muy importante, y más aún ahora que necesitamos orar mucho, mucho, mucho. Y obviamente que todo el tiempo necesitamos orar, pero ahora los tiempos apremian y necesitamos interceder y orar más aún. También tenemos la célula de jóvenes adultos, el día sábado, el, lo- también los matrimonios tienen células, el día sábado, el día viernes, por este viernes, por ser feriado, no tienen, pero es la continuidad de los sábados, cada 15 tener células en Miraflores y también en la zona sur. También no olviden, los juveniles tienen sus estudios bíblicos también en el horario de culto y también nuestros niños en la escuela dominical y el Club Avanza también el día sábado. Así que damos gracias a Dios por ello y damos gracias al Señor. Nuestros jóvenes también están saliendo a predicar y es lindo, es hermoso que ellos mismos estén ganando almas para el Señor los días sábados. Así que han salido este sábado
y están saliendo periódicamente, así que apoyémosle en oración para que Dios sea glorificándose ahí. Amén, hermanos. Bien, vamos a ir a nuestro tema que nos concierne hoy y es hablar sobre el libro de Job que estamos ya prácticamente en la recta final. No hemos tocado todos los pasajes, pero hemos tocado la gran mayoría, porque el libro de Job es bastante amplio, bastante largo en sí, pero hay pasajes que, por cierto, lo explica en un pasaje y eso mismo lo hace con otros pasajes, el mismo tema. Vamos a ir ahora al pasaje de Job capítulo 40, versículo 1 al 24. La pregunta que surge aquí es, ¿confrontará el hombre a Dios? ¿Puede el hombre confrontar a Dios? ¿Pueden las personas confrontar a Dios? Pablo va a decir, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques contra Dios? En el libro de Romanos dice esto, pero aquí la pregunta que surge es, ¿puede confrontar o el hombre confrontará a Dios? ¿Confrontará el hombre a Dios? Y Dios vemos que a través de este pasaje nos va a enseñar que cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no responde el porqué de las personas y acerca de nuestro sufrimiento, Dios tiene un propósito. El propósito es llevar nuestros corazones a que se rindan delante de Él y reconocer que Dios tiene el gobierno de todo. Dios es soberano. Así que vamos a desglosar este pasaje en 3 puntos. El capítulo 40 de Job de esta manera. Primera parte, en Job 41 al 5, vamos a ver el ser humano debe reconocer su insignificancia. O sea, si vas a confrontar a Dios, lo primero que tienes que hacer es entender quién eres. Y realmente el ser humano debe reconocer su insignificancia. En segundo lugar, el ser humano no posee capacidad para cuestionar a Dios. En tercer lugar, el ser humano debe rendirse ante Dios en humildad. Capítulo 40, versículo 15 al 24. Y aquí vamos a ver algo tan importante, por cierto. En primer lugar, en el capítulo 40, versículo 1 al 5, el ser humano debe reconocer su insignificancia. Algunas personas estarán disconformes con esto, diciendo, ¿cómo podemos llevar a la gente a que piense en que es insignificante? Eso es hablar y más que todo, decirle a la gente que viva en ese concepto de baja estima. No estamos haciendo eso. Vamos a ver lo que Dios dice con respecto a esto, porque Job, en su dolor, en su sufrimiento que estaba pasando, Job había abierto su boca y había cuestionado el accionar de Dios de alguna manera. Job era íntegro. Dios dice que Job era íntegro y no había nadie como él. Pero el sufrimiento llevó a Job a vertir ciertas expresiones, ciertas palabras, que después va a decir, me arrepiento, ¿no? Y esto habla de la naturaleza humana que tenemos. Cuando estamos pasando dificultades o problemas, ¿qué es lo que decimos generalmente? Algunas veces nos quejamos, algunas veces decimos cosas y luego nos arrepentimos. Y aquí vemos a este hombre Job que no era perfecto en el sentido de que nunca hierra. No. Job era un hombre como nosotros. Sí. Pero era recto delante de Dios en el sentido de que era temeroso de Dios, era bondadoso Job, era un hombre que realmente era reconocido por la gente por su testimonio. Y aquí vemos que el ser humano debe reconocer su insignificancia. Dice, capítulo 40, versículo 1 al 5, dice así. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y miren lo que está diciendo aquí Job. Por cierto, Job había desafiado a Dios
Y ahora Dios desafía a Job. ¿En qué sentido? Dios como que le dice a Job, ¿te vas a poner en el lugar mío? Job, ¿sí? Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Es decir, ¿es una persona sabia el que contiende con Dios? ¿El que disputa con Dios? Responda esto, le está diciendo a Job. Le está diciendo a Job. Job es desafiado por Dios. Y Dios quiere que Job, luego de expresar en múltiples tiempos y ocasiones, exigirle a Dios que le explique por qué sufría. Job le estaba diciendo eso. ¿Por qué estoy sufriendo, Señor? Ahora, Dios como creador le da la oportunidad a Job de que hable. Habla Job. Y Dios confronta a Job, su siervo, y lo cuestiona. Y le dice, ¿eres sabio? ¿Es de justo que un mortal critique y discuta con el Dios Todopoderoso? ¿Es correcto que un mortal le diga a Dios lo que tiene que hacer? ¿Es correcto de que un hombre como nosotros le diga a Dios qué haces? O que en este tiempo le diga a Dios, Dios, ¿por qué hace faltar carne, pollo aquí en Bolivia? ¿Podemos decirle a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Es que Dios no es sabio? ¿Es que Dios se equivocó? No, querido hermano. Esto es lo que tenemos que entender. Miren lo que va a ocurrir aquí. En el versículo 3 del capítulo 40, capítulo 3 y 4, dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. O sea, Job confiesa. Confiesa y dice, realmente me he equivocado. He hablado de más. Y soy una persona vil delante de ti. O sea, se da cuenta Job por primera vez del hecho en que su queja había sobrepasado el límite, ya que no debería haber criticado a Dios, ni haber insistido en la forma de entender sus sufrimientos. Job no entendía. Y querido hermano, muchas veces nos quejamos contra Dios. ¿Cuántas veces tal vez usted habrá dicho, si Dios existe, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué sufren los ancianos? ¿Por qué sufre la gente? Comenzamos a cuestionar a Dios y no nos damos cuenta que en el huerto del Edén, en el inicio del mundo, Dios no creó a este mundo para que sufra. Dios lo creó para él. El hombre le dio la espalda a Dios. Dios dice que todo lo hizo hermoso, todo lo hizo bueno. Y le dijo al hombre, no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció a Dios. Las consecuencias que tenemos hoy en día son consecuencias de desobediencia. Y es así. Muchas veces las personas sufren producto de la desobediencia. Pero en este caso, lo que Dios está queriendo que Job entienda, porque era un hombre recto delante de Dios, es que Job no estaba entendiendo nada de lo que le pasaba. Como usted y yo no entendemos a veces. No entendemos los acontecimientos de nuestra vida. Y como no entendemos, a veces hablamos y hablamos de más. ¿Ha visto usted personas que hablan demasiado? No lo señale, por favor. ¿Ha visto usted? Hablan demasiado, ¿verdad? ¿Cierto? Uno le tiene que decir, cállate, por favor, deja de hablar. Pero hablan hasta por los codos, como decimos, ¿no? Hablan demasiado. Job había hablado demasiado en su dolor. Vino un amigo, lo criticó, le dijo, eres un vil, un sinvergüenza, eres un tipo aprovechador de tu sufrimiento, estás poniendo otra cara, y todo le decían a Job. Y Job aguantaba, y después Job hablaba. Y decía, ¿qué ha hecho Dios? Respóndeme Dios. Respóndeme Dios. Y Dios le dice, ahora vas a entender, Job, vas a ponerte en tu lugar, en mi lugar, y vas a contestarme estas preguntas. Es como que yo te pregunto y tú me respondes. Y cuando Dios le dice a Job, ¿puede el creado decirle al creador lo que tiene que hacer? ¿Es de sabios esto? O sea, ¿el ser creado puede reclamarle al creador? No, obviamente. Y entonces Job
usa tres cosas aquí en este versículo. Humildad, es decir, soy insignificante. En segundo lugar, consuelo, ¿qué puedo responderte? En tercer lugar, rendición, pongo mi mano sobre mi boca, mejor me callo. ¿Sabes? Cuando no conocemos a Dios, nos damos el lujo de decir muchas cosas. Cuando no conocemos a Dios hablamos hasta a veces tonterías. Y esto es lo trágico del ser humano. Hablamos cosas sin sentido. ¿Por qué yo tengo que padecer? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? Mandas al Beni tanta carne, tanto pollo y acá no hay nada. ¿Quién es tú para quejarte? ¿No? ¿Quién eres tú? Nos quejamos a veces. Cuestionamos a veces. No hay ninguna persona del Beni por acá, ¿no? Porque después me van a reclamar aquí y así. Pato, ¿qué está hablando? Bueno, el asunto es claro. El asunto es claro. Job, al verse cara a cara con Dios, con la majestad de Dios, experimenta un cambio de perspectiva. Cuando tú te encuentras con Dios, tu perspectiva va a ser diferente. Cuando tú conoces a Dios, tu perspectiva va a ser diferente. Vas a reconocer tu insignificancia en el sentido que delante de Dios tú eres como una hormiga. Yo soy como una hormiga. ¿Se acuerdan de Isaías? Dios le permitió ver a Isaías en su templo, en su santo templo. Y alguien podría decir aquí, que vi a Dios cara a cara. No, no, no. Isaías dijo, ay, que soy hombre muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. O sea, cuando tú te encuentras con Dios, querido hermano, cuando tú experimentas la presencia de Dios, quedas derribado. No te queda alito para nada. ¿Sí? Y aquí Job, al encontrarse con Dios, porque era la primera vez como que Dios lo confronta a Job aquí, Job dice, mejor me callo, tapo mi boca mejor. Querido hermano, y Job va a responder, miren versículo 5, una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a qué. ¿A qué dice? A hablar. Es decir, hablé antes, dije muchas cosas, mas tú me preguntas ahora, yo no te voy a responder, Dios. ¿Por qué? ¿Estaba entendiendo quién es Dios? ¿Estaba entendiendo que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente? Dios es todopoderoso. Dios lo conoce todo. ¿Sí? Dios lo sabe todo. Y entonces nosotros debemos obrar con humildad. No podemos darle a Dios consejos, tú ni yo. Dios sabe lo que hace. En lugar del ser humano ponerse a pensar por qué las cosas ocurren en el sentido humano delante de Dios, he ofendido a Dios. ¿Se acuerdan, Daniel? Los han llevado esclavos a Babilonia. Y Daniel no dijo, Dios, ¿por qué nos han llevado a Babilonia como esclavos? Daniel dijo, nuestros pecados fueron tan grandes contra ti que ahora sufrimos la esclavitud de este pueblo babilónico. Entonces le dijo, Dios, te equivocaste. No, no, no. Y muchas veces, queridos hermanos, no tenemos la humildad para reconocer de que le hemos fallado a Dios. No tenemos la humildad. Y aquí entonces, Job acepta, he hablado demasiado. Sí. Y decide, no volveré a replicar nada de Dios. No. Y aquí vemos una lección. La lección es de humildad profunda, de reconocer que en quien gobierna sobre tu vida, sobre mi vida, sobre todo, ¿quién es? Dios. Dios es el que gobierna. Dios es el que gobierna sobre todo, querido hermano. A veces las respuestas que buscamos no llegan como nosotros queremos. Sin embargo, esta relación con Dios nos invita a confiar que hay un propósito mayor. Querido hermano, cuando estés sufriendo, cuando estés pasando situaciones difíciles, piensa, hermano, hermana, que Dios tiene un propósito. Muchas veces no lo entiendes, pero Dios tiene un propósito. Un propósito bien grande, sí. Y que en medio del sufrimiento podemos hallar consuelo y fuerza en su presencia llena de amor. La segunda cosa,
Job capítulo 40, versículos 6 al 14. El ser humano no posee la capacidad para cuestionar a Dios, no posee. Mire el versículo 6 al 14, por favor. Capítulo 40, versículos 6 al 14. Pero vamos a ver el 6 al 9, capítulo 40. Como Dios, le dije, Dios lo pone a Job en la palestra y le dice que tome el lugar de él. Lo desafía a ejercer justicia y autoridad de Dios. Miren lo que hace Dios. Aquí hay sabiduría, una sabiduría tremenda. Dice, respondió Jehová a Job desde el torvenillo y le dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo, ¿qué cosa hice? Dígalo fuerte, ¿yo qué? Te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Es decir, siéntate aquí, Job, y ahora, muéstrame cómo ejerces justicia y autoridad. ¿Por qué? Porque lo estaba desafiando a Dios. Y entonces, como tú quieres darle consejo a Dios, entonces ponte en mi lugar y ahora ejerce justicia y ejerce autoridad. Dios reprende a Job por aquellos instintos de autojustificación. Sí, Job se había autojustificado y había dicho, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si soy recto, si no he pecado? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué he tenido que perder a mis hijos? ¿Por qué he tenido que perder mi propiedad? ¿Por qué he tenido que perder mi salud? ¿Por qué todo esto? Y Job, al decir esto, se estaba autojustificando. Y creía que no le debería pasar nada a él como estas cosas. Nada. Que no podía haber Dios obrado de esa manera. A veces caemos en este error humano de juzgar el proceder de Dios para que nuestras acciones o sufrimientos parezcan razonables. Claro que sí. A veces cometemos ese error. Y le decimos, Dios, ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué esto, aquello? ¿Ha hecho usted esas preguntas o no a Dios? ¿Ah? Los que se han casado a veces si están desanimados a veces dicen, ¿para qué me casé? Dios hubiese puesto ahí algo para no casarme, ¿no? ¿Cierto? Hubiese mandado el ángel que me detuviera, ¿no? No. Cuando le queremos dar consejo a Dios. Le queremos decir a Dios que haga esto. Y queridos hermanos, ¿para qué? Para nosotros parezcamos que tenemos la razón. Que tenemos la razón frente a esto. Cuando Dios desafía a Job diciendo, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿O tronarás como voz como la suya? ¿Sí? O sea, hablará de tal manera, Job, hablará de tal manera como si Dios hablara. Lo que se enfatiza es que nadie posee la fuerza, la capacidad de Dios para competir con Él en esa autoridad del Todopoderoso. Tú no tienes la autoridad, ni la fuerza, ni la capacidad para cuestionar a Dios. No, querido hermano. No tenemos eso. No tenemos la fortaleza de Dios. No la tenemos. No tenemos la inteligencia de Dios. Como dice la Biblia, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestras capacidades no son las de Dios. Y aquí es donde tenemos que entender. Job es desafiado. Y cuando tú cuestionas a Dios, es lo mismo, Dios te pone en la palestra y dice, ahora enséñame tú. Enséñame tú. Y lo único que va a hacer es quedarte callado. Y mire versículos 10 al 12. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Es decir, Dios desafía a mantener, a manifestar la gloria de Él. Es decir, Job, te estoy sentando en el lugar mío y ahora
Adórnate de majestad y de alteza. Vístete con la hermosura de Dios. Y más aún, como Dios que va a juzgar el pecado, derrama tu ardor de tu ira sobre el altivo y abátelo. Y mira al soberbio, humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio. Es decir, ¿puedes hacer todo esto, Job? ¿Puede el hombre abatir al impío? ¿Puede el hombre altivo, soberbio, ordenar el aspecto moral del mundo? ¿Puede el hombre hacer eso? ¿Puede el ser humano hacer eso? ¿Qué dicen? ¿Puede o no puede? No puede, no puede. Miren ustedes, qué terrible. Y cuando uno trae a colación todo esto, se dice hay niños que van a morir si no pasa oxígeno. Y el corazón de los hombres, tan duro, tan perverso, no importa que mueran niños, no importa. Y Dios le dice a Job, ¿qué puedes hacer, Job? Haz algo. Y Job se queda atónito, porque no puede con una multitud. ¿Te das cuenta? Y aquí Dios reta a Job a hacer lo que solo el Creador puede lograr: establecer el orden moral y someter la maldad humana bajo sus pies. Y Dios lo va a hacer. Y no crea el hombre impío que puede desafiar a Dios. No puede el hombre impío hacer lo que le venga en gana y la justicia de Dios no le caiga. No puede. Solo Dios puede controlar esto. Job no podía. Y hoy vemos realmente Dios invita de una manera sarcástica a Job. Vístete de gloria, Job, como es Dios. Vístete de hermosura. Estas son características de la divinidad. Vístete así. Es decir, le está diciendo a Job, ya que me criticas, Job, vístete de hermosura, vístete de belleza, vístete de honra. Sí, porque estas son las características del Dios santo y divino. Y Job no podía. Querido hermano, tú ni yo podemos desafiar a Dios. No podemos decirle, Dios, mira lo que haces, te has equivocado. No, querido hermano, no podemos. Dios reta a Job a usar su poder para humillar a los orgullosos, para quebrantar a los impíos en su lugar y el controlar el mal, ejercer justicia perfecta, quitar el orgullo humano, que son difíciles de manejar, por cierto. Son difíciles. Lo que Dios le está diciendo, el único que puede hacer esto es Dios. Por eso Dios te llama a ti y a mí, querido hermano. ¿Sabes qué? En la palabra de Dios encontramos dos cosas importantísimas. Dios habla a través de los profetas de Dios. Los profetas de Dios son boca de Dios para el pueblo. Y el sacerdocio de Dios es boca del pueblo para con Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos pueblo de sacerdotes. Y la Biblia dice que tenemos el poder para interceder delante de Dios. No podemos cambiar el corazón de las personas, pero sí podemos interceder delante de Dios por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en la gente, por lo que sufre la gente. Podemos interceder. Hay alguien que tiene el poder para cambiar los corazones y es Dios. Y esto es, querido hermano, que Job no podía hacer. Job no podía. El ser humano debe reconocer que no puede salvarse ni arreglar el mundo. Por lo tanto, no pretenda enseñar o reclamar a Dios. Cuidado, querido hermano, porque a veces decimos eso. ¿Por qué Dios permites? ¿Por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué Dios? Y lo cuestionamos a Dios. No. El ser humano debe rendirse ante Dios. Capítulo 40, versículo 15 al 24. Vamos a leer versículo 15 al 18. Dice así: He aquí ahora, Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos.
Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. ¿Sabe? Está hablando de una criatura que algunos han usado como parte de una mitología de aquellos tiempos. Ese animal, Behemoth, que luego va a decir que era una fiera, una bestia. Dios creó esto. Y el Creador va a mostrar a Job que tiene control sobre la criatura. Y tiene la fuerza y el poder para controlar a este animal tan despiadado. Y Job no lo tenía. Dios le recuerda a Job que él hizo a Behemoth, ¿sí? Va a haber otro animal también tan fuerte como Leviatán, que muchos usaron con la mitología para decir que estos animales se comían a los marinos y aún embarcaciones y eran tan fuertes. Pero aquí es lo que Dios está mostrando a Job, ¿eh? Que el enorme poder que tienen estos animales, comparando sus músculos, sus huesos como metal o madera resistente, que habla de una fuerza como tubos de bronce y varas de hierro, Dios utiliza para mostrar esta imponente criatura, una, una criatura mayor de las gigantes que puede haber en la tierra, como una ilustración. Si Job no puede dominar ni controlar a un animal creado por Dios, mucho menos puedes cuestionar al Hacedor, a Dios, ni exigirle explicaciones por tu sufrimiento. Lo que está diciendo es esto. Querido hermano, si no puedes controlar a un creado, ¿cómo puedes reclamar al Creador? Si no puedes controlar a este ser, ¿cómo puedes exigirle a Dios explicaciones por el sufrimiento? No puedes. Y mire versículo 19 al 22. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. O sea, Dios tiene el control de lo creado. Dios tiene el control de este animal, por más salvaje que sea, Dios. Y Dios dice que Él lo creó. La primera de las obras de Dios. Solo el Creador puede acercársele y controlarlo. Este ser es invencible ante el ser humano, pero no para Dios. Y Dios describe a la criatura que disfruta de la naturaleza, que descansa tranquila en el pantano a la sombra de los árboles. Dios puede controlar. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Si yo puedo controlar a este animal tan salvaje y yo lo sustento, ¿cómo no puedo controlar tu sufrimiento? Querido hermano, entendamos esto. Dios puede controlar lo que es imposible para ti, lo que es imposible para mí. Dios puede controlarlo. Pero eso hemos reducido tanto a Dios que lo creemos incapaz. Y ahí está el gran problema. Mira versículo 23, 24. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando esté vigilante? ¿Y horadará su nariz? O sea, aquí presenta la incapacidad del hombre frente al poder divino. Incapaz. El hombre es incapaz. ¿Qué simboliza este pasaje? Que Dios tiene el control absoluto. Y Dios nos enseña aquí que no hay fuerza ni caos en el mundo, que está representado por las aguas desbordadas, que puedan alterar su creación o atemorizar a quien confía en su poder. Lo que está diciendo, querido hermano, nuestro Dios aquí, que Él sí puede controlar a este ser. Y Él sí puede controlar lo que es el sufrimiento de las personas. No hay nada que se le escape de las manos a Dios. Aunque pueda parecer que se desbordan los ríos, es decir, como que todo es un caos, sí, que va a atemorizar al ser humano, que va a atemorizar la creación.
pero no para los que confían en Dios. Y eso le está diciendo a Job y te está diciendo a ti y a mí. ¿Sabe que había otro animal que Dios lo va a mostrar en el siguiente capítulo, que es Leviatán? Un animal también bastante grande. Y Dios lo usa tanto a este Behemoth como Leviatán, que son como retos insuperables. Retos insuperables y nos invita a reconocer que somos vulnerables y al mismo tiempo nos muestra la grandeza de Dios. Si Dios puede controlar a estos seres creados, querido hermano, te puede desamparar a ti. Si Dios puede hacer todo esto, ¿va a desampararte a ti? Puedes vivir atemorizado, puedes vivir aquí confundido, puedes vivir aquí rasgándote las vestiduras que no puedes más. No, querido hermano, si confías en Dios, Dios está ahí. Si puede gobernar o enfrentar a este animal salvaje, por más salvaje que sean, ¿no puede hacer lo mismo contigo, conmigo? Y por eso se dice las batallas son del Señor. El sufrimiento a menudo nos confronta con nuestra impotencia. Podemos aceptar nuestra humanidad cuando reconocemos que hay cosas reales que no podemos dominar. Pero entendamos, Dios gobierna, Dios gobierna. ¿Sabe? A veces escuchamos todo esto y a veces no nos damos cuenta. Si Dios gobierna, querido hermano, si Dios gobierna, querido hermano, se le está escapando de las manos lo que pasa en nuestros países, lo que pasa en el mundo. ¿Se le está escapando de las manos? No, querido hermano, no. Hay un pueblo de Dios que debería levantarse bandera como escudo delante de Dios y orar a Dios. Y estamos viviendo en una etapa de adormecimiento espiritual. Estamos viviendo en una etapa donde Dios tiene que despertarnos y decirnos, oye, tu ciudad se incendia, tu ciudad se quema, ora, ora, ora. No podemos ir contra la gente y agarrar y hacer lo mismo que ellos hacen. Pero sí podemos ir ante aquel que venció a Behemoth y que puede vencer a Leviatán. Puede ponerle freno. Sí podemos ir a él porque él gobierna. Dios está pidiendo esto a su pueblo. Muchas veces, cuando no somos conscientes de la realidad de lo que pasa, queridos hermanos, nos dejamos llevar por la maldad de este mundo. Nos dejamos realmente confundir por la maldad de este mundo, por gente que está controlada por el diablo y gana más terreno que los hijos de Dios. Que Dios nos ayude y entender como Job. Job no entendía su sufrimiento, como tú y yo. Pero Job tuvo que entender algo, que quien gobierna es Dios. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, todo esto le he ganado. Y Nabucodonosor creyó que era autosuficiente. Y Dios le dijo, hoy vas a volverte loco, 7 años de locura. 7 años comiendo hierba. Hasta que este hombre fue humillado, recién reconoció y alzó sus ojos al cielo y dijo, no hay nadie como el Dios de Daniel y sus amigos. No hay nadie como él. Querido hermano, que Dios nos ayude y nos desafíe. No solamente a mirar el sufrimiento como algo que no hay respuesta, sino como algo que nos llama a nosotros a mirar. Hay una nación que sufre, pero hay un pueblo que debe orar. Hay un pueblo que debe buscar a Dios. Dejemos las sábanas y los colchones y pongámonos de rodillas a orar delante de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar.
Padre, gracias porque nos permite, Señor, reconocer tu poder, pero también tu misericordia. Reconocer que eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que siempre a través de los años y los siglos has hablado y sigues hablando. ¿Qué hombre hay que pueda increparte a ti, desafiarte a ti? Nadie, Señor. Pero hay personas que quieren desafiarte a ti, haciendo daño a tu creación. Pero eres tú el Todopoderoso, Señor. Pedimos misericordia. Pedimos que tú obres, Señor. No entendemos todo, pero sí entendemos que tú eres el poderoso, el Todopoderoso. Que tú eres el que conoces todo. Que tú eres el que está presente en este momento, en todo lugar. Danos, Señor, de tu gracia y tu sabiduría para comprender lo que tú quieres que comprendamos. Y vivir de cara a la eternidad sabiendo que estamos de paso en esta tierra. Que vivimos un poco de tiempo y luego a la eternidad. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia y danos, Señor, la sabiduría para que en medio de circunstancias difíciles siempre te adoremos, siempre busquemos tu rostro. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Él es digno, Él es digno.